Nunca había imaginado que lo que vi esa tarde cambiaría mi vida para siempre. Estaba sentado en la sala de estar, como cualquier otro día, esperando a que Laura llegara a casa después de una larga jornada en su trabajo como arquitecta. Las luces de la ciudad se colaban por la ventana, y yo me encontraba absorto en una película que no lograba captar mi atención. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. La casa estaba demasiado silenciosa, y el reloj marcaba las 7:30 de la tarde, lo que me parecía extraño porque Laura siempre llegaba alrededor de esa hora. Decidí hacer algo que nunca suelo hacer, salir a caminar un poco por el barrio. Quizás el aire fresco me despejaría. En el momento en que tomé la llave de la puerta, el timbre sonó. Al abrir, me encontré con un hombre que, por un momento, no reconocí. Era joven, con una camiseta ajustada, una barba algo desordenada y una mochila en la espalda. Su rostro no me era familiar, pero me sonrió y me tendió la mano de forma amistosa. ¿El señor Martínez?, preguntó. Me quedé un momento en silencio, desconcertado por su pregunta. Sí, soy yo. ¿Quién eres?, respondí, algo confundido. El hombre parecía algo nervioso, pero no lo suficiente como para que sospechara de inmediato. Soy Alex, un amigo de Laura. Vengo a traerle unos planos que olvidó en el trabajo. He estado buscando un buen rato, pero no la encuentro y la llamé varias veces, pero no me contestó, dijo, todavía sonriendo pero con un brillo raro en los ojos. El nombre me sonó algo extraño. Alex, ¿cómo sabes dónde vivo?, le pregunté, mientras mi mente empezaba a analizar la situación con más detalle. Nunca había escuchado a Laura hablar de un tal Alex. Ni siquiera la semana pasada, cuando discutíamos sobre su trabajo y sus nuevos proyectos. Es que Laura me comentó algunas veces que estaba trabajando en un proyecto en conjunto. Yo soy parte de un equipo de diseño y la verdad es que ella me ayuda a organizar algunos detalles, dijo Alex, sin perder la calma. Estaba intentando sonreír, pero era una sonrisa tensa, como si estuviera esperando una reacción. Algo no cuadraba. ¿Te gustaría esperar adentro? Laura probablemente regrese en un rato, le dije, más por educación que por otro motivo. No tenía idea de qué hacer con el tipo que tenía frente a mí. ¿Un amigo de mi esposa que ni siquiera conocía? ¿Cómo es posible que nunca lo haya mencionado? A medida que lo miraba, algo en mi estómago se revolvía. Estaría bien, gracias, respondió Alex, entrando sin mucha insistencia. La conversación continuó de una manera algo forzada, pero traté de mantenerme tranquilo, aunque mi mente ya comenzaba a correr en 1000 direcciones. Entonces, ¿qué tal todo en el trabajo?, le pregunté, intentando sonar relajado. Todo bien, aquí y allá. Pero, a decir verdad, Laura y yo hemos estado trabajando codo a codo, así que a veces se nos pasan los detalles. Ella es muy meticulosa, ¿sabías?, dijo Alex, y de nuevo, su tono parecía demasiado suave, demasiado cómodo. Fue en ese momento cuando un pensamiento aterrador cruzó por mi mente, ¿y si había algo más entre ellos? No podía dejar de pensar en esas palabras, en el hecho de que él parecía tan relajado y familiar en mi hogar, como si fuera parte de él. La idea de que mi esposa pudiera estar tan cercana a alguien que ni siquiera conocía empezó a calar hondo en mí. Sin embargo, mi mente no quería aceptar esa posibilidad. Es curioso, nunca me habías hablado de Alex, le dije, intentando dar un toque de normalidad a la conversación. Es que, no te he mencionado mucho de él. A veces, las cosas del trabajo nos absorben, ya sabes. Pero no te preocupes, en realidad no es nada, respondió, con un tono que, en su intento de sonar casual, sonaba incluso más sospechoso. Por supuesto, no me quedé ahí.
Tenía que saber más, tenía que entender qué estaba pasando. Durante unos segundos, decidí ignorar mis pensamientos y volver a la película, intentando que mi mente se tranquilizara. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo estaba pasando. ¿Por qué no me hablaba de su amigo? ¿Por qué nunca lo mencionó? La ansiedad comenzó a crecer en mi pecho mientras los segundos pasaban lentos, interminables. Luego de unos minutos, la puerta se abrió. Laura entró, con su típica sonrisa, como si no pasara nada. Hola, amor, ¿cómo estás? Te he visto un poco raro esta tarde, dijo, abrazándome como siempre lo hacía, pero algo en su gesto me hizo dudar. Hola, cariño. Acabo de conocer a tu amigo, Alex, respondí, intentando ocultar mi malestar detrás de una voz serena. La expresión de Laura cambió al instante, como si algo se rompiera en su interior. Alex, ¿cómo sabes? Fue en ese momento cuando supe que todo había cambiado, el aire en la casa se hizo pesado, y por un momento, el ruido del tráfico fuera de la ventana fue lo único que llenó el silencio entre nosotros. Laura se quedó de pie en la entrada, mirando hacia el suelo, como si las palabras no fueran capaces de escapar de su garganta. Sabía que algo estaba por romperse, y no podía soportar la idea de esperar más. Me senté en el sofá, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Tenía que entender qué estaba pasando. ¿Qué está pasando, Laura?, le pregunté, mi voz temblando entre la rabia y el dolor que ya se había instalado en mi pecho. Ella cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando una respuesta adecuada, pero sabía que no había una respuesta que pudiera arreglar lo que estaba ocurriendo. Alzó la mirada lentamente y me miró, no con la seguridad de siempre, sino con una mezcla de culpabilidad y miedo. No es lo que piensas, dijo finalmente, pero sus palabras no hicieron más que aumentar la presión en mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando, Laura? Porque si no es lo que yo creo, ¿qué es, exactamente?, le respondí, sin poder ocultar el tono de desesperación que estaba sintiendo. Laura tomó un paso hacia mí, y su rostro parecía un intento de querer acercarse, de intentar darme una explicación, pero me aparté antes de que pudiera alcanzar mi brazo. Por favor, Carlos, escúchame. No fue algo que planeé. Todo se me salió de las manos, dijo, su voz vacilante. Me levanté bruscamente, incapaz de quedarme sentado mientras ella trataba de excusarse. ¿Qué se te salió de las manos, Laura? El hecho de que me hayas mentido durante tanto tiempo, que este tipo haya estado en nuestra casa, y tú no me hayas dicho ni una palabra, grité, dejando que la frustración que había estado acumulando todo el día explotara de golpe. Laura se echó atrás, como si el volumen de mi voz la hubiera golpeado físicamente. Lo siento, de verdad. No quería que esto pasara. Te juro que no lo planeé, insistió, pero ahora sentía que las palabras no tenían sentido. Se me hacía imposible seguir escuchando excusas, porque había algo mucho más profundo que ya no podía ignorar. ¿Qué pasa con Alex? ¿Por qué nunca me lo mencionaste? ¿Por qué estaba tan cerca de ti? Le lancé, sin darle espacio para que hablara. Laura titubeó, mirando hacia la ventana como si el exterior pudiera ofrecerle una respuesta. Él es solo un amigo, Carlos. Solo eso. Siempre ha sido una amistad, pero todo fue tomando otro rumbo. Empezamos a estar más cerca, a compartir cosas, y lo que empezó como algo inocente se convirtió en algo más. Lo siento, de verdad, pero no sabía cómo decírtelo, me explicó, como si eso fuera suficiente. Pero cada palabra que salía de su boca solo me hacía sentir más atrapado en la mentira que había construido. Inocente, eso es todo, estamos hablando de una relación emocional, Laura.
no es solo un amigo. Eso no fue inocente. Y lo peor de todo es que lo sabías, y no me lo dijiste, respondí con dureza. La miré fijamente, esperando una respuesta, pero no la recibió. En su lugar, pude ver que los ojos de Laura se llenaban de lágrimas, y por un momento, me pregunté si realmente lamentaba lo que había hecho o si solo lamentaba haber sido descubierta. Nunca quise hacerte daño, Carlos. Nunca quise que llegáramos a este punto. Pero Alex me hizo sentir especial, me hacía sentir que importaba. Tú estabas tan ocupado con tu trabajo, y yo me sentía sola. Me dolía verte tan distante, y él estaba allí. Él me hacía sentir escuchada, me hacía sentir viva otra vez, me dijo, mientras las lágrimas caían de sus ojos. No pude evitar reírme amargamente, porque sus palabras me sonaban a una excusa barata. De verdad, Laura, ¿eso es lo que me vas a decir ahora, que buscaste en otro hombre lo que no podías encontrar en mí? Le respondí, mis palabras ahora tan frías que casi podía ver el hielo formando una capa entre nosotros. No se trata de eso, Carlos. Es solo que, ya no sentía que me vieras. Tú estabas tan enfocado en tus proyectos, en tu carrera, que me dejaste atrás, dijo, su voz temblando con cada palabra. Entonces, eso justifica que te metieras en la cama de otro hombre, Laura, eso justifica que me hayas engañado durante meses, sin importarte lo que yo estuviera pasando. ¿Cómo puedes esperar que entienda eso?, le dije, sintiendo que la ira se apoderaba de mí nuevamente. No fue así. No fue una decisión fácil, ni algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue una acumulación de cosas, de sentirme invisible, de estar rodeada de trabajo, de no saber qué hacer conmigo misma. Fue un error, lo sé, y me arrepiento profundamente, intentó explicarse, pero yo no podía creer ni una sola palabra. ¿Sabes qué, Laura? Esto no es solo un error. Esto es algo mucho más grande. Tú tomaste una decisión consciente de mentirme, de traicionarme, y eso no tiene excusas. No sé si alguna vez te diste cuenta de cuánto te amaba, pero lo hacía de verdad. Y ahora no sé ni quién eres. Ya no puedo mirar a la mujer que está frente a mí y creer en nada de lo que dice, le solté, sin poder evitar que la rabia se reflejara en mis palabras. Laura se quedó en silencio, sin poder responder. Por primera vez, me di cuenta de que sus lágrimas no eran suficientes para calmar la tormenta que había desatado. Me senté de nuevo, pero esta vez con la mente en blanco. Todo lo que había creído sobre ella, sobre nuestra relación, se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Laura? ¿Cómo seguimos después de todo esto?, pregunté, mi voz ahora mucho más calmada, pero el dolor seguía apretándome el pecho. No lo sé, Carlos. No sé qué vamos a hacer. Solo sé que te fallé, y eso no tiene perdón. Quiero arreglarlo, pero no sé si lo pueda hacer, respondió, la voz quebrada por la impotencia. Pero al escucharla, ya no sabía qué quería, realmente quería salvar algo, o simplemente me decía lo que creía que debía decir para que todo volviera a la normalidad. El silencio llenó la habitación una vez más, y mientras miraba a Laura, no podía evitar preguntarme si ya habíamos cruzado un límite que no podía ser borrado. Pasaron varios días desde la confrontación con Laura. Y aunque ella trataba de mostrar arrepentimiento, yo no podía dejar de sentir una creciente sensación de vacío. Todo lo que creía, todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida y mi matrimonio, se había esfumado en cuestión de horas. No podía dormir bien, mi mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido, en cómo me había fallado. Pensé en irme, en dejar todo atrás, pero algo en mi interior me decía que debía hacer algo más, algo que me diera el control,
Algo que me permitiera sentir que no era un espectador pasivo en mi propia vida. Fue un jueves cuando decidí que ya no podía seguir así. Estaba sentado en la cocina, tomando un café que ya se había enfriado. Laura estaba en el salón, dando vueltas, intentando hablar conmigo, pero yo la ignoraba. Había algo en su mirada que ya no me convencía, una mezcla de desesperación y culpabilidad que me repugnaba. Me sentí atrapado, y lo peor de todo es que me di cuenta de que ella seguía sin entender la magnitud de lo que había hecho. Carlos, por favor, hablemos, dijo desde el salón, pero yo no respondí. No tenía ganas de escuchar más mentiras, no tenía ganas de escuchar más excusas. En lugar de levantarme y confrontarla de nuevo, decidí que era momento de tomar cartas en el asunto, de actuar de la manera en que sentía que necesitaba hacerlo para sanar. No quería venganza por el simple hecho de hacerle daño, pero sentía que había una necesidad de que las cosas se pusieran en su lugar, de que ella comprendiera el dolor que me había causado. Era difícil de explicar, pero lo que más me lastimaba no era el hecho de que me hubiera traicionado, sino que ni siquiera se había detenido a pensar en el daño que causaba. Decidí que lo primero que haría sería conseguir pruebas más sólidas de lo que había sucedido. El hecho de que Alex estuviera en nuestra casa me preocupaba mucho más de lo que quería admitir, y aunque Laura insistía en que solo era un amigo, sabía que había algo más. Mi plan comenzó con una simple decisión: acceder a su correo electrónico. La idea me repugnaba, pero si había algo que necesitaba, era la verdad completa. De alguna manera, me sentía como un extraño en mi propia casa, y la única forma de recuperar algo de control era hacer lo que necesitaba hacer. Una tarde, cuando Laura salió a comprar algo al supermercado, aproveché para tomar su ordenador portátil, que dejaba siempre en la mesa de la cocina. Sabía que la contraseña no era difícil de descifrar. Había visto cómo la ponía muchas veces, y con un par de intentos, conseguí acceder. El primer correo que abrí me dejó claro que estaba en lo correcto. Las pruebas de su relación con Alex estaban ahí, en forma de correos electrónicos que no dejaban lugar a dudas. Ella había seguido escribiéndole, y las palabras que había intercambiado con él no dejaban espacio a la interpretación. No era solo una amistad, no era solo un desliz. Era algo mucho más profundo, algo mucho más importante para ella de lo que había estado dispuesto a admitir. Cada correo, cada mensaje, cada conversación que leí me hacía sentir más y más impotente. Sentía que todo lo que había creído sobre nuestra relación era una mentira, y lo peor era que ella pensaba que podía salirse con la suya sin consecuencias. Laura no solo me había fallado a mí, sino también a ella misma, al ignorar las promesas que habíamos hecho el uno al otro. No podía quedarme sentado y permitir que todo se desmoronara sin hacer nada. Después de horas leyendo y acumulando pruebas, tomé una decisión. Iba a confrontarla nuevamente, pero esta vez no sería una confrontación normal. No quería hacerle daño por el simple hecho de vengarme, pero sí quería que supiera la magnitud de lo que había hecho. Quería que entendiera el daño que causaba cuando no pensaba en las consecuencias de sus acciones. Necesitaba hacerle saber lo que significaba el dolor, no solo decirlo, sino mostrarlo de manera que no pudiera ignorarlo. El viernes siguiente, Laura volvió a casa como siempre. Estaba cansada, con la cara un poco más pálida de lo usual. Entró al salón y me encontró mirando fijamente el teléfono, con la pantalla mostrando las pruebas que había reunido. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», me preguntó, con una mirada que no entendía ni un poco. «Lo que tengo que hacer», respondí, sin apartar los ojos de la pantalla. Sabía que el momento de la verdad había llegado. No había vuelta atrás. «¿Por qué no me has hablado todo el día?», me preguntó, como si fuera mi culpa el que las cosas estuvieran así.
Me levanté del sofá y me acerqué a ella. No podía creer lo que estaba oyendo. Tú me lo preguntas, Laura, ¿por qué no me has hablado todo este tiempo? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Le respondí, dejando que la ira que sentía por dentro saliera sin filtros. La miré directamente a los ojos, intentando mostrarle el dolor que llevaba semanas cargando. ¿Sabes lo que he estado haciendo, Laura? He estado leyendo todos los correos que has tenido con Alex. ¿Sabías que lo sabía todo? Le dije, dejando que las palabras cayeran pesadas sobre ella. Su cara se volvió pálida, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Intentó abrir la boca para hablar, pero no dijo nada. Sabía que ya no había nada que pudiera decir. No quiero que me digas que lo sientes, porque no me importa. No quiero escuchar que todo fue un error. Lo que quiero es que entiendas que me has roto, que todo lo que creímos juntos ya no existe. Ya no sé quién eres, Laura. Ya no te reconozco, le dije, sin poder frenar las lágrimas que empezaban a salir de mis ojos. Pero no era una señal de debilidad, sino de liberación. Finalmente, había dicho todo lo que necesitaba decir. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Ya no había nada que pudiera cambiar. Al menos, sabía que había hecho lo correcto. Había enfrentado la verdad. Y aunque el dolor me estaba devorando, de alguna manera, me sentía más fuerte que nunca. Lo que viniera después, ya no dependía de mí. Al día siguiente, cuando desperté, la casa ya no era la misma. No solo por la tensión que se había instalado en las paredes, sino porque algo había cambiado por completo en la manera en que miraba a Laura. Aunque ella seguía estando ahí, ya no veía a la misma persona. Las palabras que habían salido de su boca, sus intentos de explicaciones y de justificar lo injustificable, se habían quedado flotando en el aire. No había marcha atrás. No había vuelta a lo que una vez tuvimos, a lo que pensé que era una relación sólida y llena de confianza. Ahora, todo lo que quedaba era el dolor, una mezcla amarga de frustración y la certeza de que mi vida jamás sería igual. Laura había pasado toda la noche intentando hablar conmigo, pero yo no respondí. Me quedé en el sofá, esperando que la noche pasara, que las horas se deslizasen lentamente mientras mi cabeza recorría una y otra vez todo lo sucedido. Pensé que al menos quería descansar, procesar todo lo que había sucedido, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza, el eco de su traición me perseguía. Ella intentó llamarme varias veces, enviarme mensajes, pero los ignoré. No tenía fuerzas para enfrentarme a ella, no sabía si quería escuchar más excusas. A media mañana, se acercó al salón, donde yo estaba sentado con una taza de café que ya estaba frío. Su expresión era una mezcla de preocupación y arrepentimiento, pero esa mirada no me transmitió nada más que una tristeza profunda. Ella intentó tomar asiento a mi lado, pero me levanté antes de que pudiera hacerlo. No quería estar cerca de ella. Quería algo, no sé qué, pero no quería estar ahí, atrapado en esa habitación con ella. La miré y vi que algo en su rostro había cambiado. La culpa se notaba claramente, pero también vi algo más, algo que no había notado antes, la desesperación. Sabía que estaba perdiéndolo todo, y no sabía qué hacer con ello. Carlos, por favor, hablamos ayer, lo sé, no puedo arreglar lo que hice, pero quiero intentar salvar algo de esto. No quiero perderte. Te necesito, me dijo, su voz quebrada, cargada de una tristeza que, en otro momento, me habría conmovido. Pero ahora, esa tristeza solo me parecía parte del teatro que había montado. Me tomé un momento antes de responder, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo se hubiera detenido.
Finalmente, dejé escapar un suspiro y me giré hacia ella. ¿Salvar algo, Laura? ¿Qué queda para salvar? Ya no sé qué queda de nosotros. Ya no sé si quiero salvar nada, le respondí, con un tono de voz que, aunque bajo, estaba lleno de rabia contenida. Ella dio un paso hacia mí, y pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas. Me sentí incómodo, como si las lágrimas ya no pudieran convencerme de nada. Había perdido toda capacidad de sentir lástima por ella. No sé qué más hacer, Carlos. Te prometo que nunca quise hacerte daño. Fue un error, pero lo que compartimos, lo que teníamos, lo sigo queriendo. Lo siento, te lo juro. Yo te amo, dijo, y al escuchar esas palabras, una oleada de frustración me invadió. ¿Me amas? Después de todo lo que hiciste, eso es lo que me dices ahora, después de todo lo que has hecho, ¿aún puedes decirme que me amas? Le respondí, mi voz quebrándose. No quiero escuchar que me amas. Quiero saber por qué lo hiciste, por qué me mentiste tanto tiempo. Ella me miró y entonces comprendí algo en su mirada. Ella no lo entendía, no podía comprender el daño que había causado, ni la magnitud de la desconfianza que había sembrado entre nosotros. Lo hice porque estaba perdida. Tú estabas tan centrado en tu trabajo, en tus proyectos, y yo, me sentía sola. No justifica lo que hice, pero así fue. No estaba buscando hacerte daño, solo encontrar algo que me llenara, me dijo, como si fuera una excusa válida. Pero para mí, no lo era. No había justificación que pudiera borrarlo, que pudiera hacerme olvidar todo lo que había descubierto. Me quedé en silencio, mirando el suelo. Sentía el peso de sus palabras, pero no sabía cómo procesarlas. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo una persona llega a traicionar a quien más quiere? Sabía que no podía seguir con esta conversación, no podía seguir escuchando sus justificaciones. Ya había escuchado suficiente. No entiendo, Laura. No entiendo cómo llegamos a esto. ¿Cuánto tiempo llevabas engañándome antes de que yo me diera cuenta? Le pregunté, sin poder evitar que mi tono de voz se volviera más frío. ¿Qué tanto ocultaste de mí mientras yo vivía mi vida, confiando en ti? ¿Cómo puedes mirar a los ojos de la persona con la que compartes tu vida y hacerle esto? Laura intentó acercarse una vez más, pero esta vez la paré con un gesto. No me toques, Laura. Ya no hay nada que tocar. Ya no hay nada entre nosotros. No puedo seguir mirando a la persona que me mintió durante tanto tiempo y pretender que todo va a estar bien, le dije, mientras la miraba fijamente a los ojos. Tú hiciste tu elección, y ahora me toca a mí hacer la mía. Y lo que yo decida, no tiene vuelta atrás. Ya no hay más oportunidades para ti, para nosotros. La vi dar un paso atrás, como si sus palabras la hubieran golpeado. Carlos, por favor, no me dejes. No sé cómo corregir esto, pero sé que te amo. No quiero perderte. Yo, intentó decir, pero me interrumpí antes de que pudiera continuar. No es solo amor, Laura. No se trata solo de que me digas que me amas. Se trata de lo que hiciste, de lo que elegiste hacer. Y esa elección la hiciste tú, sola. Yo no voy a quedarme aquí esperando que me sigas lastimando. Me levanté, cogí mi abrigo y me dirigí a la puerta. No quería escuchar más. No quería quedarme más tiempo en un lugar que había dejado de ser mi hogar. Miré una última vez hacia Laura, y aunque su rostro reflejaba tristeza y desesperación, ya no me importaba. Ella había tomado su decisión, y ahora me tocaba a mí tomar la mía. Caminé hacia la puerta, salí y dejé atrás una vida que ya no reconocía, caminé sin rumbo por más de una hora, sin importar la dirección ni el frío que empezaba a colarse por las mangas de mi chaqueta.
Necesitaba estar lejos de esa casa, lejos de ella, lejos de todo lo que me recordara que había confiado en alguien que no lo merecía. Pasé por calles que conocía de memoria pero que, esa noche, me parecían irreconocibles. Me senté en una banca frente a un pequeño parque casi vacío, y por primera vez en días, me permití respirar con calma. No era paz lo que sentía, era algo más parecido a la resignación. Ya no podía hacer nada para cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué iba a hacer con lo que quedaba de mí. El teléfono vibró varias veces en el bolsillo, pero no lo saqué. Sabía que era ella, sabía que estaría desesperada por saber dónde estaba, por intentar volver a tener algún tipo de control sobre la situación. No le iba a dar ese gusto. Lo apagué sin mirar la pantalla y lo volví a guardar. No quería respuestas, no quería promesas, no quería explicaciones. Quería silencio, tiempo, espacio. Quería reconstruirme sin tener que seguir escuchando su voz repetir frases que ya no significaban nada. Después de un rato, me levanté y caminé hasta la casa de mi hermano mayor. No era tarde, pero no me apetecía explicarle nada. Por suerte, él siempre había sido una de esas personas que sabían cuándo hablar y cuándo quedarse calladas. Me abrió la puerta sin preguntar mucho, me miró un segundo y se hizo a un lado. ¿Te quedas esta noche?, preguntó. Asentí. Tienes tu cuarto, ya sabes, dijo, y volvió a sentarse en el sofá, como si nada. Le agradecí en silencio y me fui a acostar sin decir más. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No profundamente, pero al menos sin el nudo constante en el estómago. Me desperté temprano, con la claridad entrando por la ventana. Me senté en la cama y me quedé ahí un rato, mirando la pared, intentando pensar en todo lo que tenía que hacer. No era solo una decisión emocional, había cosas prácticas que atender. La casa, las cuentas, los papeles. No podía seguir huyendo de eso. Decidí volver a casa esa misma tarde, no para reconciliarme, sino para cerrar lo que tuviera que cerrar. Cuando llegué, Laura estaba sentada en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró apenas abrí la puerta, pero no dijo nada. No había nada que decir. Fui directamente a nuestra habitación y empecé a guardar mis cosas. No tenía intención de quedarme más tiempo del necesario. Ella me siguió después de unos minutos, parada en el marco de la puerta, observándome mientras doblaba la ropa y guardaba documentos. ¿Te vas?, preguntó con voz baja. Asentí sin mirarla. Carlos, podemos al menos hablar un poco más, insistió. Me detuve por un segundo, respiré hondo, y la miré directamente. No hay más que hablar, Laura. Ya hablamos suficiente. Ahora solo queda actuar. Me voy porque no puedo seguir aquí. No puedo vivir en una casa donde todo me recuerda que me mentiste, que me engañaste, que fuiste capaz de mirarme a los ojos mientras compartías tu vida con alguien más, le dije con calma, pero sin suavizar nada. Ella bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a intentar abrazarme, pero no se movió. Carlos, yo sé que te fallé. No tienes idea de cuánto me arrepiento. Pero no quiero perderte. No quiero que esto termine así, murmuró. Eso ya no depende de ti. Tuviste la oportunidad de elegir, y lo hiciste. Ahora la elección es mía. Y yo elijo irme, respondí, guardando los últimos papeles en una carpeta y cerrando la maleta. Ella se quedó de pie, sin decir nada, mientras pasaba a su lado con la maleta en la mano. Me detuve un momento antes de cruzar la puerta. No te deseo mal, Laura. Pero no esperes que esto se arregle. No quiero seguir construyendo algo con alguien que destruyó todo sin avisar.
Espero que puedas vivir con eso, dije antes de salir. Llevé mis cosas al coche y me senté un momento frente al volante, dejando que el motor encendido llenara el silencio con un sonido constante. No había lágrimas, no había gritos, no había escenas dramáticas. Solo una certeza tranquila de que estaba tomando la única decisión posible. Había amado a Laura, de eso no tenía duda, pero también sabía que no podía seguir amando a alguien que había borrado todo lo que teníamos sin remordimiento. Conduje sin prisa, sin pensar en el destino inmediato. Lo importante era que ya no estaba allí, que había dejado atrás algo que ya no me hacía bien. Lo que viniera después sería difícil, lo sabía. Divorcio, cambios, volver a empezar. Pero prefería eso 1000 veces antes que seguir encerrado en una mentira. Ese era mi cierre, y aunque no era justo ni lo que yo habría elegido, era lo que me tocaba. Al menos, esta vez la decisión era mía. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera volver a hablar con Laura. Durante ese tiempo, mi vida se fue estabilizando de una forma que no había imaginado. Al principio, todo parecía un vacío, un espacio tan grande que no sabía cómo llenarlo. Volver a mi rutina fue más difícil de lo que había anticipado. La casa que antes compartíamos ahora parecía un sitio ajeno. No importaba cuántos intentos hiciera por adaptarme, el eco de los recuerdos me perseguía en cada esquina. Sin embargo, el tiempo fue pasando, y aunque no sentía que todo fuera perfecto, al menos podía decir que estaba empezando a encontrar algo de paz en medio del caos. Un día, mientras estaba sentado en la pequeña cafetería donde solía pasar las mañanas antes de los problemas, el teléfono sonó. No miré el número, pero supe que era ella. Ya la conocía lo suficiente para reconocer el tono de su voz cuando finalmente atendí. «Carlos, ¿estás bien?», me preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su voz sonaba más tranquila que en nuestras últimas conversaciones, pero igualmente marcada por una tensión que no podía evitar. Apreté el teléfono contra mi oído, sintiendo el peso de las palabras que sabía que tendría que escuchar. No me respondí de inmediato, simplemente dejé que la incomodidad del momento llenara el espacio entre nosotros. «Estoy bien, Laura. Estoy haciendo lo que tengo que hacer», le respondí, sin demasiada emoción. Había aprendido a no esperar nada de ella, a no anticipar arrepentimientos ni promesas vacías. La relación que habíamos tenido ya no existía, y aunque ella estaba tratando de volver a ser parte de mi vida, lo que una vez fue nunca podría ser recuperado. He estado pensando en todo lo que pasó. En lo que hicimos, en lo que hiciste, y he llegado a la conclusión de que lo que más necesito ahora es estar solo. No puedo seguir viviendo con esa incertidumbre, con esas mentiras. Ya no me importa lo que digas, lo que intentes hacer. Ya no va a cambiar nada, le dije, esta vez con firmeza. Ella no respondió de inmediato. Por un momento, pensé que tal vez habría colgado, o quizás se habría quedado en silencio, incapaz de procesar lo que le estaba diciendo. Pero no lo hizo. «Carlos, sé que lo que hice no tiene excusa, y sé que no puedo cambiarlo. Pero te pido que me escuches. No quiero que esto termine así. Todavía te amo. Te lo juro, lo siento tanto», me dijo, y por un momento sentí que me estaba atrapando de nuevo. Esa misma sensación de angustia, de no poder avanzar, de ser arrastrado por sus palabras que ahora sonaban vacías. Pero ya no podía seguir dejándome llevar. «No puedes pedir lo que ya no tienes, Laura. El amor que me prometiste, el respeto que creí tenerte, ya no existe. No voy a seguir perdiendo mi tiempo en lo que ya se rompió. Entiende que mi vida sigue adelante, y yo ya no quiero que formes parte de ella. Ya no confío en ti, y eso es algo que no se arregla con palabras.
No importa cuántas veces me digas que me amas, no me va a servir. No hay vuelta atrás. Lo que pasó, pasó, y ahora me toca seguir con mi vida, le respondí, de forma tajante, dejando que mis palabras se quedaran en el aire. Me escuchó en silencio, y aunque podía imaginar la mirada de desesperación en su rostro, no me importaba. Había sido lo suficientemente paciente, lo suficientemente racional en todo este tiempo. Había dado más de lo que debía, pero ya no quedaba nada de eso en mí. Solo quedaba el remanente de una relación rota, de una confianza destruida, y me estaba dando cuenta de que no había forma de recuperar lo que ya se había perdido. Entonces, ¿es esto el final, Carlos? ¿Realmente lo ves todo como un final? Porque no quiero que sea así, dijo, con la voz más suave que había utilizado en toda la conversación. Estaba tratando de tocar una fibra en mí, de encontrar algún resquicio de lo que alguna vez fue. Pero ahora ya no quedaba nada de ese amor. Sí, Laura. Esto es un final. Un final que ya no tiene vuelta atrás. Todo lo que pensábamos que teníamos, ya se ha ido. Y aunque lo lamento, no puedo quedarme esperando que todo se solucione solo porque me digas que lo sientes, le respondí. Y por primera vez, sentí una especie de alivio. Aunque el dolor seguía presente, la certeza de que estaba haciendo lo correcto me dio la fuerza para seguir adelante. Al colgar el teléfono, me sentí exhausto, como si hubiera luchado una batalla sin que nadie me hubiera avisado. Sin embargo, al mismo tiempo, sentí que algo en mi interior empezaba a calmarse. Durante semanas había tenido miedo de tomar una decisión definitiva, de dar el paso final y cortar los lazos que aún me mantenían anclado a ella. Pero ese momento había llegado, y aunque la angustia no desapareció por completo, había algo más grande que me impulsaba hacia adelante, la necesidad de recuperar mi vida. De encontrar mi propio camino sin estar atado a una mentira. Con el tiempo, las cosas fueron encontrando su lugar. Al principio, hubo días difíciles, momentos en los que no sabía qué hacer conmigo mismo. Sin embargo, al ir pasando los días, me di cuenta de que la vida, a pesar de todo, continuaba. Ya no estaba atrapado en esa espiral de dudas y arrepentimientos. Me dedicaba más a mi trabajo, a las cosas que me hacían sentir bien. Volvía a ver a mis amigos, retomaba actividades que había dejado de lado. Y aunque no todo era perfecto, había algo liberador en ese proceso de reconstrucción. Miraba atrás, y aunque el dolor seguía siendo una parte de mí, ya no dominaba mis decisiones. Estaba aprendiendo a vivir con ello, a aceptar que las cosas no siempre salen como uno espera, pero que eso no significa que el fin de algo sea el fin de todo. A veces, las despedidas son necesarias para poder seguir adelante. Y aunque el camino por delante no estaba claro, al menos sabía que lo recorrería con la certeza de que había hecho lo mejor para mí.